tristeza, su desesperanza o su Hola, entusiasmo bienvenidos a una tenían un nueva edición de impacto. Conversaciones, un espacio donde nos permitimos reflexionar, aprender y compartir experiencias que tienen el poder de transformar nuestras vidas. Hoy nos espera una sesión realmente especial, no solo por la relevancia del tema que vamos a abordar, sino porque lo haremos desde una perspectiva humana, honesta y llena de aprendizajes. Hablaremos de emociones, esas fuerzas invisibles que moldean nuestra Empecé a leer existencia, algunas de que estas nos elevan cosas en cuando aquella sentimos época alegría apenas y nos comenzaba. desafían cuando enfrentamos adversidades. Es un tema universal, porque las emociones son el lenguaje del alma, la manera en que nuestro interior responde a lo que sucede a nuestro alrededor. Para esta conversación tengo el honor de contar con una gran amiga, alguien cuya historia personal tiene la capacidad de iluminar a muchas personas que, en distintos momentos de su vida, han tenido que afrontar desafíos inesperados. Estoy convencido de que su testimonio nos ofrecerá una mirada llena de sabiduría sobre cómo encarar los momentos difíciles con ilusión, serenidad y confianza. Porque, en definitiva, todos, en algún punto de nuestra existencia, hemos tenido que lidiar con situaciones que no estaban en nuestros planes. Y es ahí, en esos instantes de incertidumbre, donde se pone a prueba nuestra capacidad de adaptarnos, de aprender y de encontrarle un nuevo ¿Cuántas sentido a veces nuestra te ha pasado realidad. a más de uno que Quiero estamos solos? comenzar esta conversación con un pensamiento que siempre me ha parecido fascinante. En el ámbito de la lingüística aplicada, existe un principio que dice: el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? Que nuestra manera de representar la realidad no siempre se corresponde con la realidad en sí misma. Tenemos mapas mentales, creencias y expectativas sobre cómo deberían ser las Ten cosas, precaución, pero según el cuando la país, vida nos sorprende las con un horas giro pueden inesperado, repetir nos damos exactamente. cuenta de que el territorio no es exactamente como lo habíamos imaginado. Contar con un mapa nos ayuda a orientarnos, nos da referencias, pero no nos ofrece todas las respuestas. Sin embargo, sí nos permite tener claridad mental, reducir la incertidumbre y comprender mejor por dónde avanzar y qué caminos evitar. Hoy quiero invitarte a que recorramos Perdón, juntos este Sergio. territorio de El las problema, emociones, el problema del miedo, a que Sergio, exploremos cómo es que reaccionamos ante los desafíos, cómo podemos gestionarlos para que no nos paralicen y, sobre todo, cómo podemos convertirlos en oportunidades para crecer. Y para ello, quiero que nos sumerjamos en una historia real, en un testimonio de vida que nos ayudará a entender estos procesos desde la experiencia y el aprendizaje. Marichu, sabes cuánto cariño te tengo a ti y a tu familia. Desde que compartiste tu historia conmigo, supe que era un relato que debía ser contado. Es una historia que, aunque en su núcleo trata sobre un desafío concreto, en realidad es un espejo en el que muchas personas pueden verse reflejadas. Porque los obstáculos en la vida no son exclusivos de una situación en particular. Todos, en algún momento, nos encontramos con sueños que no se cumplen de la manera en que los imaginábamos. Y cuando eso sucede, nos enfrentamos a un torbellino de emociones que, si no aprendemos a manejar, pueden sumirnos en la confusión, la ansiedad y la Y desesperanza. me gustaría que Tu lo historia plantearas. comienza como la de muchas otras personas. Te casaste con toda la ilusión del mundo, con la certeza de que el siguiente paso natural era formar una familia. Pero pronto empezaste a notar que algo no iba como esperabas. Los meses pasaban y el embarazo no llegaba. Al principio, quizás fue solo una inquietud pasajera, pero Tengo con mi el primero, tiempo, la y que si no incertidumbre se somos convirtió conscientes en de ese preocupación. tendón de Aquiles y el Entonces daño que llegaron las nos puede consultas hacer, médicas, las primeras evaluaciones y finalmente la noticia que cambiaría el curso de tu camino. Ibas a necesitar ayuda especializada para poder concebir. Este fue el punto de inflexión en tu historia. Para muchas parejas, recibir este tipo de diagnóstico es como un golpe inesperado, como si, de pronto, su proyecto de vida se viera sacudido por una tormenta de incertidumbre. Porque hasta ese momento, nos la idea dejaremos de formar una arrastrar familia era por algo esas que dabas por emociones que lo sentado, único que nos algo que dan parecía natural y lógico. Pero, de repente, el territorio no coincidía con el mapa que habías construido en tu mente.
Y ahí es cuando empiezan a surgir todas esas emociones intensas: la ansiedad, el miedo, la frustración y, en algunos casos, incluso el pánico. Porque cuando un sueño se tambalea, no solo se desmorona la expectativa de lo que habías planeado, sino que también aparece la duda de si alguna vez será posible lograrlo. Desde ese momento, comenzaste un camino lleno de desafíos, marcado por el esfuerzo, la esperanza y, en ocasiones, la desesperación. Los tratamientos médicos se convirtieron en parte de tu rutina y con cada intento vino la ilusión de que esta vez sí funcionaría. Pero también llegaron los momentos de dolor, esos instantes en los que, después de invertir toda tu energía y esperanza en un resultado positivo, te enfrentabas a un nuevo negativo. Y es que cuando se transita por este tipo de procesos, la experiencia emocional es como una montaña rusa. Subes con cada esperanza, con cada intento, con cada posibilidad, y caes con cada resultado que no es el esperado. Es un ciclo agotador, tanto física como emocionalmente, porque cada caída duele más que la anterior. Y entonces, en medio de todo esto, llega algo que muchas personas no suelen hablar: el aislamiento. Cuando los intentos fallidos se acumulan y la carga emocional se vuelve demasiado pesada, es común que la persona que atraviesa esta experiencia se cierre al mundo. No por falta de amor hacia los demás, sino porque el dolor se vuelve tan grande que compartirlo parece imposible. El desgaste es inmenso, no solo por la exigencia física de los tratamientos y el impacto que tienen en el cuerpo, sino también por el costo emocional y, en muchos casos, económico. La infertilidad no solo pone a prueba la paciencia y la fortaleza de una pareja, sino que también puede afectar su relación con el entorno, con la familia y con los amigos. ¿Por qué nos aislamos cuando sufrimos? Tal vez porque sentimos que los demás no podrán entender lo que estamos viviendo. Tal vez porque nos da miedo mostrarnos vulnerables, o porque no queremos enfrentar comentarios bien intencionados, pero que pueden resultar hirientes. Y aquí hay algo fundamental que quiero destacar. Cuando alguien está pasando por una tormenta emocional, la peor estrategia que puede seguir es el aislamiento, porque el aislamiento no alivia el dolor, al contrario lo intensifica. Un dolor que se vive en silencio se vuelve más profundo, más difícil de procesar. Por eso, una de las grandes lecciones que podemos extraer de esta historia es la importancia de compartir lo que sentimos. Porque cuando compartimos nuestro dolor, no lo multiplicamos, lo dividimos. Y cuando alguien nos escucha con verdadera empatía, nos sentimos comprendidos. Y ese es el primer paso para sanar. Muchas veces, cuando alguien nos cuenta su sufrimiento, sentimos la necesidad de dar consejos, de ofrecer soluciones. Pero lo que realmente necesita una persona que está pasando por un momento difícil no es que le digamos lo que tiene que hacer, sino que la escuchemos, que le demos un espacio seguro donde pueda expresar lo que siente sin temor a ser juzgada. Marichu, en tu caso, llegó un punto en el que decidiste romper con ese aislamiento. Y cuando lo hiciste, descubriste algo poderoso, que al compartir tu historia, no solo aliviabas tu propio dolor, sino que también ayudabas a muchas otras personas que estaban pasando por lo mismo, porque a veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos, que hay alguien más que ha transitado ese camino y que ha encontrado una forma de seguir adelante. Y esa fue una de las claves en tu proceso de transformación. Ahora dime, ¿cómo fue ese momento en el que decidiste salir de la burbuja de aislamiento? ¿Cómo encontraste el valor para compartir tu historia y permitir que otros fueran parte de tu proceso? Tomar la decisión de romper con el aislamiento no es fácil. Hay un momento en el que la soledad parece la única opción, porque enfrentarse al mundo y hablar sobre lo que se siente puede resultar demasiado abrumador. Sin embargo, cuando se encuentra el valor para dar ese paso, cuando se decide abrir la puerta y permitir que los demás sean parte de la historia, algo cambia. En tu caso, Marichu, ese cambio fue fundamental. Salir de la burbuja significó encontrar apoyo, descubrir que no estabas sola y que, aunque la infertilidad es un tema del que pocas personas hablan abiertamente, afecta a más gente de la que imaginamos. En el momento en el que te permitiste compartir tu experiencia,
comenzaste a sentir el alivio que viene con la comprensión. Te diste cuenta de que no solo tú estabas luchando contra la incertidumbre, la angustia y el dolor. Había muchas otras personas que también estaban transitando un camino similar y muchas de ellas se sentían igual de solas, igual de perdidas. En un mundo donde la maternidad y la paternidad se dan por sentadas, donde la sociedad nos hace creer que tener hijos es algo natural y automático, descubrir que no es así puede generar una sensación de fracaso. Pero lo cierto es que la infertilidad no define a una persona, no mide su valor ni su capacidad de amar. Es solo una circunstancia, una prueba que puede enfrentarse con distintas herramientas y enfoques. Cuando comenzaste a compartir tu historia, también te diste cuenta de algo más. Muchas personas no saben cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. No por falta de empatía, sino porque el desconocimiento les impide comprender la magnitud del dolor que supone recibir una negativa tras otra. Es común encontrarse con comentarios bien intencionados, pero que pueden ser hirientes. Frases como «todo pasa por algo», «quizás no es tu momento» o «quien algo quiere, algo le cuesta». Pueden parecer intentos de alentar, pero en realidad pueden profundizar el dolor. Porque no se trata solo del deseo de ser madre o padre, sino de la sensación de pérdida que se repite con cada intento fallido. Cada negativo es una pequeña despedida, un duelo que se vive en silencio, acumulando emociones que, si no se gestionan bien, pueden volverse insoportables. A medida que avanzabas en tu proceso, te diste cuenta de que necesitabas algo más que fuerza de voluntad para seguir adelante. La carga emocional era tan grande que había momentos en los que parecía que ya no quedaban fuerzas para continuar. Pero había algo dentro de ti que te impulsaba a no rendirte. Quizás fue la esperanza, quizás fue el amor inmenso que sentías por la idea de formar una familia, quizás fue la certeza de que, de una forma u otra, encontrarías una manera de transformar tu historia en algo que te hiciera crecer. Y entonces, en medio de este camino, surgió una nueva posibilidad, una segunda ronda de tratamientos. Con la información obtenida en el primer proceso y con el apoyo de nuevos especialistas, decidiste intentarlo de nuevo, pero esta vez con una perspectiva diferente. Ya no solo se trataba de hacer todo lo posible por alcanzar un resultado, sino también de entender lo que estaba pasando en tu cuerpo, en tu mente y en tu relación de pareja. Querías respuestas más allá de los protocolos médicos, querías comprender la causa de la infertilidad, conocer a fondo lo que estaba ocurriendo en cada etapa del proceso. Las pruebas médicas revelaron algo inesperado. Tú y tu marido eran genéticamente incompatibles. Fue un golpe duro, porque limitaba aún más las posibilidades de lograr un embarazo. En ese momento sentiste que todo se tambaleaba de nuevo, que la ilusión que habías reconstruido empezaba a desmoronarse otra vez. Fue ahí cuando comenzó otro duelo, porque aceptar la posibilidad de no ser madre biológica implicaba dejar ir una parte de tus sueños. Y el duelo no es un proceso lineal. Hay días en los que parece que la aceptación está cerca y otros en los que el dolor vuelve con fuerza. La incertidumbre era agotadora y la montaña rusa emocional parecía no tener fin. Pero había algo diferente esta vez. Ya no estabas sola. Habías comenzado a hablar, a compartir, a recibir apoyo. Y eso marcó la diferencia. Porque aunque el diagnóstico era difícil, aunque las opciones parecían más limitadas, el hecho de no llevarlo todo en silencio hizo que el peso fuera un poco más liviano. Con el tiempo, tomaste una decisión que cambiaría el rumbo de tu historia. Aceptar que, quizás, el camino para formar una familia no era el que habías imaginado, que tal vez era momento de dejar de luchar contra lo que no podías controlar y empezar a enfocarte en lo que sí estaba en tus manos. Fue ahí cuando iniciaste un proceso de reflexión profunda, en el que comenzaste a soltar el control y a confiar en que la vida te llevaría por el camino adecuado. El duelo por la maternidad biológica fue una etapa difícil, pero también fue un momento de crecimiento. En medio de esa incertidumbre, empezaste a ver la vida con una nueva perspectiva. Dejaste de centrarte en lo que faltaba y comenzaste a valorar
lo que sí estaba presente en tu vida. Recuperaste el tiempo con tu pareja, volviste a conectarte con tu fe, redescubriste la importancia de vivir en el presente sin quedar atrapada en el anhelo de un futuro incierto. Fue un proceso de transformación interna en el que poco a poco fuiste encontrando paz. Y entonces, en medio de esta nueva etapa de aceptación, surgió una nueva posibilidad que hasta ese momento no habías considerado: la adopción. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de un proceso de apertura y redescubrimiento. Al comenzar a explorar esta opción, sentiste que algo en ti se encendía de nuevo, que esa vocación de ser madre podía tomar un camino diferente. La adopción se convirtió en un proyecto lleno de significado, una oportunidad para dar amor y formar una familia de una manera distinta a la que habías imaginado, pero igual de hermosa y legítima. Mientras avanzabas en el proceso de adopción, algo inesperado sucedió. A través de la comunidad que habías construido al compartir tu historia, descubriste la naprotecnología, una disciplina médica que aborda la infertilidad desde un enfoque diferente, centrado en tratar las causas subyacentes en lugar de limitarse a los síntomas. Al principio, la idea te generó dudas, porque después de tantos intentos fallidos era difícil confiar en algo nuevo. Pero decidiste investigar más a fondo, explorar esa alternativa con la misma apertura con la que habías comenzado a considerar la adopción. Y entonces, en un giro inesperado del destino, sucedió algo que parecía imposible. En la misma semana en la que recibiste la idoneidad para adoptar, descubriste que estabas embarazada. Fue un momento de absoluta incredulidad, de asombro y emoción. Algo que nunca habrías imaginado estaba ocurriendo justo cuando habías logrado encontrar paz con la idea de que tal vez la maternidad biológica no estaba en tu destino. La vida te sorprendía de la manera más inesperada. Este fue un punto de inflexión en tu historia. Un recordatorio de que la vida no siempre sigue el plan que trazamos, pero que siempre encuentra la forma de llevarnos al lugar donde necesitamos estar. Fue el momento en el que todo el esfuerzo, la lucha, el dolor y el aprendizaje cobraron un nuevo significado. Porque al final, lo que realmente importa no es el camino que tomamos, sino la manera en que lo recorremos, la capacidad que tenemos de adaptarnos, de aprender y de encontrar felicidad incluso en medio de la incertidumbre. Ahora dime, ¿cómo fue ese instante en el que te enteraste de que estabas embarazada? ¿Qué emociones surgieron en ti al darte cuenta de que la vida te estaba dando un giro completamente inesperado? El momento en que te enteraste de que estabas embarazada fue, sin duda, un punto de inflexión en tu vida. Después de tantos intentos fallidos, después de haber pasado por la montaña rusa emocional de la esperanza y la decepción, la noticia llegó como un auténtico milagro. Y no solo por el hecho de que finalmente estabas esperando un bebé, sino porque coincidió con un momento en el que habías logrado encontrar paz, con la idea de que quizás la maternidad biológica no era tu camino. Cuando recibiste la noticia de la idoneidad para adoptar, ya habías asumido que tu historia de familia sería diferente a la que habías imaginado al principio. Habías transitado un duelo profundo y en ese proceso habías aprendido a soltar, a confiar y a encontrar felicidad en el presente. Y entonces, cuando menos lo esperabas, llegó ese positivo. Fue como si la vida te estuviera mostrando que en ocasiones los tiempos no los elegimos nosotros, sino que hay algo más grande, un orden que no siempre entendemos en el momento, pero que con el tiempo cobra sentido. En ese instante, tu corazón se llenó de emociones que iban mucho más allá de la alegría. Sentiste una mezcla de incredulidad, gratitud, miedo y asombro. Después de tanto dolor, después de haber vivido cada intento fallido como una pérdida, ahora tenías en tus manos algo que parecía imposible. ¿Cómo procesar algo así? ¿Cómo permitirte creer en ese milagro sin que el miedo volviera a apoderarse de ti? Porque sí, junto con la felicidad llegó también el miedo de que algo pudiera salir mal, el miedo de que,
después de haber esperado tanto, este nuevo capítulo pudiera ser solo una ilusión efímera. Y eso es completamente natural. Cuando una persona ha atravesado un camino lleno de dificultades, es normal que la esperanza y el temor caminen de la mano. Porque cuando se ha vivido en la incertidumbre durante tanto tiempo, aprender a confiar de nuevo no es un proceso inmediato. Pero también es cierto que la emoción de saber que dentro de ti estaba creciendo una nueva vida era más grande que cualquier miedo. Y con cada día que pasaba, con cada revisión médica que confirmaba que todo avanzaba bien, poco a poco empezaste a permitirte disfrutar de la experiencia. Uno de los aspectos más fascinantes de esta historia es cómo, en los momentos más inesperados, la vida nos da oportunidades para reescribir nuestro propio relato. En tu caso, lo que comenzó como un camino lleno de incertidumbre se transformó en una historia de resiliencia, de amor y de aprendizaje. La conexión con la comunidad que habías formado en redes sociales no solo te había ayudado a transitar este proceso, sino que también te había dado acceso a información que, de otro modo, quizás nunca habrías encontrado. Fue a través de esa comunidad que descubriste la naprotecnología, ese enfoque médico que terminó siendo clave en tu historia. Y lo interesante de esto es que, cuando abriste tu cuenta en redes sociales, lo hiciste con el propósito de ayudar a otros. Lo que nunca imaginaste fue que, en ese proceso, terminarías siendo tú la que recibiría la ayuda que tanto necesitabas. Este es un principio que se repite una y otra vez en la vida. Cuando damos sin esperar nada a cambio, cuando compartimos desde la autenticidad, la vida nos devuelve ese amor y esa generosidad de formas que nunca habríamos imaginado. Y en tu caso, ese círculo de generosidad se cerró de una manera absolutamente mágica. Abriste un espacio para ayudar a otros a sentirse menos solos, y fue en ese espacio donde encontraste las respuestas que cambiaron tu historia. Conforme avanzaba tu embarazo, te diste cuenta de que la montaña rusa emocional no terminaba con la noticia del positivo. Cada etapa traía consigo nuevas emociones, nuevos desafíos. La felicidad era inmensa, pero el miedo también seguía presente. Es algo que ocurre con todas las mujeres que han pasado por procesos de infertilidad. Después de haber luchado tanto, es difícil soltar el temor, porque cuando se ha experimentado la pérdida en repetidas ocasiones, la mente se protege, intenta prepararse para cualquier eventualidad. Pero ahí es donde entra en juego una de las lecciones más importantes que aprendiste en este proceso. El miedo no debe dominar nuestra vida. Podemos sentirlo, podemos reconocerlo, pero no podemos permitir que nos paralice. Y aquí quiero detenerme en algo que mencionamos en nuestra conversación anterior. Hay una frase muy poderosa que dice: lo que resistes, persiste. Cuanto más intentamos luchar contra una emoción, más fuerte se vuelve. Por eso, en lugar de reprimir el miedo, lo importante es aceptarlo, darle su espacio, pero sin permitir que tome el control. El miedo es parte de la vida, pero no puede ser el protagonista de nuestra historia. Y tú, a lo largo de tu embarazo, aprendiste a convivir con él, a reconocerlo, sin dejar que te impidiera disfrutar de la experiencia. Otro aspecto fascinante de este proceso es cómo el cuerpo y la mente están conectados de formas que a veces subestimamos. En el campo de la neurociencia se ha demostrado que cuando una persona se siente apoyada, cuando recibe amor y comprensión, su organismo responde de manera positiva. La oxitocina, por ejemplo, es una hormona que se libera en momentos de conexión profunda con otras personas. Se la conoce como la hormona del amor, porque está presente en los vínculos más cercanos, desde el parto hasta la lactancia y las relaciones de pareja. Pero lo que muchos no saben es que la oxitocina también tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso. Reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y ayuda a generar un estado de bienestar general. En tu caso, saber que contabas con el apoyo de tu pareja, de tu familia y de la comunidad que habías creado fue clave. Porque el embarazo, aunque sea una experiencia hermosa, también puede ser un proceso desafiante. Y cuando se ha vivido la infertilidad,
Cada paso del camino viene acompañado de emociones intensas, pero en medio de todo esto, lograste mantener el enfoque en lo más importante, la gratitud por lo que estabas viviendo. Porque después de todo lo que habías pasado, cada día de embarazo era un regalo, una oportunidad para celebrar la vida que crecía dentro de ti. Esta es una de las lecciones más poderosas que podemos extraer de tu historia. La vida no siempre sigue el plan que imaginamos, pero eso no significa que no pueda sorprendernos con regalos inesperados. A veces, los caminos más difíciles nos llevan a los destinos más hermosos. Y cuando aprendemos a soltar el control, cuando dejamos de obsesionarnos con los tiempos y los resultados, nos abrimos a la posibilidad de recibir lo que la vida tiene preparado para nosotros. Ahora dime, ¿cómo fue el proceso de preparar la llegada de Juanito? ¿Cómo viviste los últimos meses de embarazo y cómo te preparaste para ese momento tan esperado de tenerlo en tus brazos por primera vez? La llegada de Juanito era un momento que habías esperado durante tanto tiempo que cuando por fin se hizo real, viviste cada instante con una mezcla de ilusión, gratitud y, por supuesto, una dosis de miedo que no podías ignorar. No era un miedo paralizante, sino ese tipo de temor que surge cuando algo es profundamente importante para nosotros. Durante meses habías soñado con este instante, pero después de todo lo que habías pasado, te resultaba difícil permitirte creer que todo saldría bien sin reservas. La mente humana es así, incluso en los momentos de mayor alegría, cuando hemos pasado por mucho sufrimiento, nos cuesta entregarnos por completo a la felicidad sin la sombra de la preocupación. Sin embargo, a medida que avanzaban los últimos meses de embarazo, empezaste a notar que algo en ti estaba cambiando. Sí, el miedo seguía ahí, pero también había una serenidad que no habías experimentado antes. Tal vez era el hecho de que habías aprendido a soltar el control, a confiar en que el universo, o Dios en tu caso, te había guiado hasta aquí por una razón. O tal vez era el simple hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estabas luchando contra algo, sino abrazando lo que la vida te había dado. Cada ecografía, cada consulta médica, cada patadita de Juanito dentro de ti era una confirmación de que este milagro era real. Y aunque había momentos en los que la incertidumbre te hacía dudar, la ilusión de conocer a tu bebé, de sostenerlo en brazos, de decirle cuánto lo habías esperado, era más fuerte que cualquier temor. Te permitiste disfrutar de cada detalle, preparar su habitación, elegir su ropa, imaginar cómo sería su carita el día en que finalmente lo vieras por primera vez. A lo largo de este proceso, volviste a comprobar algo que ya habías aprendido: la importancia de la comunidad, del apoyo, de compartir la experiencia con quienes realmente te entienden. Muchas mujeres que habían pasado por lo mismo que tú se acercaban a ti, compartían sus propias historias, te brindaban su amor y su comprensión, y esto fue clave porque cuando una persona ha atravesado un camino difícil, saber que hay otros que han vivido lo mismo nos da una sensación de pertenencia, de conexión. No se trata solo de consejos prácticos, sino de sentirse vista, comprendida, validada. Y entonces llegó el momento. El día en que supiste que muy pronto tendrías a Juanito en brazos. Sabías que sería un parto por cesárea, y aunque habías imaginado otro tipo de nacimiento, entendiste que lo más importante era que él llegara sano y que tú estuvieras bien. Los días previos fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Intentaste mantener la calma, respirar profundo, disfrutar los últimos instantes de embarazo antes de que tu vida cambiara para siempre. El día del nacimiento de Juanito fue uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria para siempre. Desde el instante en que entraste al hospital, sentiste una mezcla de emociones que era difícil de describir con palabras. La espera, la preparación, la ansiedad de saber que en cuestión de minutos tu hijo estaría aquí. Y luego, el momento mágico, el llanto de Juanito al nacer, la primera vez que lo viste, el instante en que te lo pusieron sobre el pecho y sentiste el calor de su pequeño cuerpo contra el tuyo.
Fue un momento sagrado, un instante de pura conexión, de amor incondicional, de gratitud infinita. Y en ese instante, todos los años de espera, todos los intentos fallidos, todas las lágrimas derramadas, todos los miedos, todas las noches en vela, todo el dolor, todo desapareció. Solo existía ese momento, ese bebé al que habías esperado con todo tu corazón, ese pequeño milagro que finalmente estaba en tus brazos. Pero, como en todo proceso de transformación, la llegada de Juanito no significó el fin de tu camino, sino el comienzo de una nueva etapa. Convertirse en madre después de haber atravesado la infertilidad no es igual a convertirse en madre sin haber pasado por ese proceso, porque la infertilidad deja huellas, marcas emocionales que no desaparecen de la noche a la mañana. Por un lado, estaba la felicidad inmensa de tener a tu bebé contigo, pero por otro lado, seguía presente el miedo. Miedo a que algo pudiera salir mal, miedo a no estar a la altura, miedo a que, después de tanto esperar, la maternidad no fuera exactamente como la habías imaginado. Es un tema del que pocas personas hablan, pero que es muy real. La infertilidad no solo afecta el camino hacia la maternidad, sino también la forma en que se vive una vez que el bebé llega. Hay una carga emocional que muchas veces persiste, un proceso de adaptación que requiere tiempo. Porque cuando has luchado tanto por algo, es difícil soltar la sensación de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Pero al mismo tiempo estaba la otra cara de la moneda, la gratitud. Una gratitud tan profunda que te envolvía en cada instante, cada vez que mirabas a Juanito, cada vez que lo acunabas en tus brazos, cada vez que sentías su respiración suave mientras dormía sobre tu pecho, sentías que todo había valido la pena. Y esa gratitud, esa capacidad de ver la vida con una nueva perspectiva, fue lo que te ayudó a superar los momentos de incertidumbre. Porque la maternidad, al final, no es solo un acto de dar vida, sino un proceso de aprendizaje continuo. Y en tu caso, habías aprendido tantas cosas en el camino que ahora, con tu bebé en brazos, podías verlo todo con más claridad. Entendiste que la felicidad no depende de alcanzar un objetivo específico, sino de la manera en que elegimos vivir cada día. Entendiste que la vida tiene tiempos que a veces no comprendemos, pero que siempre terminan llevándonos exactamente a donde necesitamos estar. Y sobre todo, entendiste que el amor en su forma más pura, más incondicional, es lo único que realmente importa, porque al final lo que queda no son los tratamientos, las pruebas médicas, las lágrimas o las dificultades. Lo que queda es el amor que te sostuvo en los momentos más oscuros, el amor que te dio la fuerza para seguir adelante, el amor que hoy sientes cuando miras a tu hijo y sabes que después de todo la vida siempre encuentra la manera de sorprendernos. Ahora dime, ¿cómo ha sido para ti el proceso de adaptación a la maternidad? ¿Cómo has vivido estos primeros meses con Juanito? ¿Y qué aprendizajes han surgido en esta nueva etapa de tu vida? La adaptación a la maternidad después de haber transitado el difícil camino de la infertilidad es una experiencia única, llena de emociones intensas, aprendizajes profundos y momentos de transformación. No es simplemente la llegada de un bebé a casa, es la materialización de un sueño largamente esperado, la culminación de años de lucha, de esperanza y de resiliencia. Y, sin embargo, aunque la felicidad de tener a Juanito en brazos era inmensa, la transición a esta nueva etapa no estuvo exenta de desafíos. Desde el primer día te diste cuenta de que la maternidad real es muy diferente a la maternidad idealizada. No se trata solo de la ternura de sostener a tu bebé, de la dulzura de sus primeros gestos o de la emoción de verlo crecer. También está el cansancio extremo, las noches sin dormir, la responsabilidad abrumadora de saber que ahora una vida depende completamente de ti. Y para alguien que ha pasado por la infertilidad, esto puede ser aún más desafiante, porque a la alegría de la maternidad se suman otros sentimientos, el miedo constante a que algo salga mal, la presión de hacerlo todo bien, la sensación de que, después de haber esperado tanto, no puedes permitirte fallar. Pero, como en todo en la vida, poco a poco fuiste aprendiendo.
Aprendiste que la perfección en la maternidad no existe, que no se trata de hacerlo todo bien, sino de hacerlo con amor, con paciencia, con la mejor intención posible. Aprendiste a escuchar a Juanito, a interpretar sus señales, a confiar en tu instinto y, sobre todo, aprendiste a confiar en ti misma, en tu capacidad de ser madre, en la fuerza que habías desarrollado a lo largo de todo el camino que te había llevado hasta aquí. Desde el primer día te diste cuenta de que la maternidad también es una prueba de adaptación. En los primeros meses todo cambia a una velocidad vertiginosa. Las rutinas, los horarios, las prioridades. De repente te encuentras en un mundo completamente nuevo, donde el tiempo parece dividirse entre tomas de leche, cambios de pañal, momentos de llanto y pequeños instantes de paz en los que simplemente puedes mirar a tu bebé y maravillarte con su existencia. Pero también hay momentos difíciles. Hay días en los que el agotamiento es tan grande que sientes que no puedes más. Noches en las que el sueño interrumpido te pesa en cada músculo del cuerpo. Momentos en los que la incertidumbre vuelve a aparecer. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy tomando las decisiones correctas? Y en esos momentos vuelven las memorias del pasado, las dudas, los miedos que han estado contigo desde que comenzó este camino. Porque la infertilidad deja cicatrices y aunque la llegada de un hijo es un regalo inmenso, las heridas del proceso no desaparecen de inmediato. Uno de los mayores aprendizajes que has tenido en esta etapa es la importancia del autocuidado. Porque cuando una mujer ha pasado por un proceso tan largo y agotador como el que tú viviste, es fácil caer en la trampa de pensar que, ahora que el bebé está aquí, todo debe girar en torno a él. Y aunque es cierto que un recién nacido requiere atención y amor incondicional, también es cierto que una madre no puede dar lo mejor de sí si no se cuida a sí misma. Aprender a encontrar momentos para ti, aunque sean pequeños, se convirtió en una lección fundamental. No porque el amor por Juanito sea menor, sino porque ese amor solo puede ser genuino si tú también te das el espacio para respirar, para recuperarte, para seguir creciendo como persona, además de como madre. También aprendiste a pedir ayuda, y esto no es algo fácil. Después de tantos años de lucha, de haberte acostumbrado a enfrentar los desafíos con fortaleza, de haberte convertido en una persona resiliente, aceptar que no puedes hacerlo todo sola fue un gran paso. Pero fue un paso necesario, porque la maternidad no es una carrera en solitario, es un proceso que se construye en comunidad. Aprender a confiar en tu pareja, en tu familia, en las personas que te rodean, fue un acto de humildad, pero también de amor propio. En esta etapa, te diste cuenta de que el amor que habías sentido por Juanito desde antes de que naciera no se comparaba con el amor que crecía con cada día que pasaba. Porque el amor de una madre no es solo un sentimiento, es un proceso, una evolución. No es solo la emoción de ver a tu bebé por primera vez, sino la conexión profunda que se va construyendo con cada mirada, con cada caricia, con cada noche en vela, en la que a pesar del cansancio, te quedas despierta para asegurarte de que está bien. A lo largo de los meses, experimentaste algo que no esperabas, la sensación de querer expandir aún más tu familia. Porque aunque el camino de la infertilidad había sido duro, y aunque la maternidad estaba siendo un desafío en sí mismo, dentro de ti empezó a surgir la idea de darle un hermanito a Juanito. Y aquí fue donde un viejo conocido regresó. El miedo. El miedo de volver a pasar por todo el proceso. El miedo de que esta vez no funcionara. El miedo de enfrentarte otra vez a la incertidumbre. Pero, a diferencia de la primera vez, ahora tenías algo que antes no tenías. Experiencia. Sabías que, pasara lo que pasara, encontrarías la manera de seguir adelante. Sabías que, aunque el camino no fuera fácil, la vida siempre encontraba la manera de sorprenderte. Y entonces la pregunta surgió de nuevo. ¿Intentar otro embarazo o volver al camino de la adopción? Porque la adopción nunca dejó de ser una posibilidad en tu vida.
Aunque Juanito había llegado de manera inesperada, la vocación que habías sentido por adoptar seguía viva en ti. Y esta vez la decisión no se basaba en la necesidad de llenar un vacío, sino en el deseo genuino de formar una familia más grande. Esta etapa de tu vida se convirtió en un nuevo proceso de reflexión. Ya no se trataba de luchar por la maternidad, porque ya eras madre. Ahora se trataba de decidir desde el amor, desde la plenitud, desde la certeza de que cualquier camino que eligieras sería el correcto. Porque si algo habías aprendido en todo este proceso, era que la felicidad no dependía de un solo resultado, sino de la capacidad de abrirte a todas las posibilidades que la vida te ofrecía. Y así, con esta nueva perspectiva, te embarcaste en una nueva aventura. Tal vez el camino seguiría teniendo desafíos, tal vez habría momentos de incertidumbre, pero una cosa era segura: ya no estabas en la oscuridad. Ahora caminabas con confianza, con gratitud, con la certeza de que sin importar lo que el futuro trajera, siempre encontrarías la manera de seguir adelante. Ahora dime, ¿cómo has manejado este nuevo deseo de expandir tu familia? ¿Qué pensamientos han surgido al considerar la posibilidad de un segundo hijo? ¿Y cómo ha sido ese proceso de toma de decisiones? La idea de expandir tu familia no surgió de inmediato, sino como un susurro en el fondo de tu corazón que fue cobrando fuerza con el paso del tiempo. Durante los primeros meses después del nacimiento de Juanito, todo tu mundo giraba en torno a él. Cada pequeño gesto, cada mirada, cada risa suya iluminaba tu vida de una manera que jamás habrías imaginado. Pero una vez que la rutina comenzó a estabilizarse y que el miedo inicial de la maternidad dio paso a una sensación de mayor confianza, empezaste a notar que dentro de ti había una inquietud latente. No una urgencia, sino una sensación de que tal vez el viaje aún no estaba completo. El deseo de darle un hermanito a Juanito no venía del miedo a la soledad, ni de la necesidad de llenar un vacío. Venía del amor, de esa plenitud que sentías cada vez que mirabas a tu hijo y pensabas en todo lo que habías pasado para llegar hasta ahí. Venía de la comprensión de que, aunque el camino no había sido fácil, habías aprendido a confiar en la vida, en sus tiempos, en su capacidad de sorprenderte. Pero con este deseo también llegaron preguntas difíciles. Sabías que el proceso podría no ser sencillo. Aunque la naprotecnología había funcionado en tu caso, no había garantías de que funcionara de nuevo. Y volver a sumergirte en la incertidumbre de los tratamientos, en la montaña rusa emocional de los intentos y las esperas, era algo que te hacía dudar. Porque ahora ya no eras solo tú y tu pareja enfrentando el desafío. Ahora estaba Juanito y él era tu prioridad. No querías que el deseo de tener otro hijo te alejara de disfrutar plenamente de su infancia, de cada uno de esos momentos irrepetibles que estabas viviendo con él. Y entonces, en medio de estas reflexiones, volvió a surgir la idea de la adopción, porque aunque el embarazo de Juanito había sido un milagro, la adopción nunca dejó de ser parte de tu historia. Habías iniciado ese camino antes de saber que estabas embarazada. Y lo habías hecho desde una vocación genuina, desde el deseo profundo de darle un hogar a un niño que lo necesitara. La pregunta ahora no era solo si querías tener otro hijo, sino cuál sería el mejor camino para hacerlo. ¿Volver a intentar un embarazo con la posibilidad de enfrentarte de nuevo a la incertidumbre? ¿O continuar el proceso de adopción que habías iniciado tiempo atrás? Cada opción tenía su propio significado, sus propios desafíos y sus propias recompensas. Y en el fondo, sabías que no había una respuesta correcta o incorrecta, que cualquiera que fuera el camino que eligieras, lo importante era que naciera del amor y no del miedo. Así que decidiste hacer lo mismo que habías aprendido en todo este proceso, soltar la necesidad de controlar el resultado y confiar en el camino. Dejaste de lado las prisas, los planes rígidos, la ansiedad por definirlo todo de inmediato. En lugar de eso, te abriste a la posibilidad de explorar ambas opciones sin presionarte. Volviste a contactar con los profesionales de la naprotecnología, pero también retomaste la conversación con las instituciones de adopción. Te diste el tiempo para reflexionar, para escuchar tu corazón,
para tomar decisiones con calma, con conciencia, con amor. Y en este proceso de exploración te diste cuenta de algo que nunca habías considerado antes. Durante años habías asociado la maternidad con un camino de lucha, con esfuerzo, con sacrificio, con batallas constantes contra la incertidumbre. Pero ahora, por primera vez, estabas tomando decisiones desde un lugar de serenidad. Ya no se trataba de un deseo desesperado por llenar un vacío, sino de una expansión natural del amor que ya existía en tu vida. Y eso lo cambió todo. Porque cuando dejamos de actuar desde el miedo, cuando soltamos la necesidad de controlar cada paso del camino, la vida se vuelve más ligera. La felicidad deja de ser un destino y se convierte en un estado presente. Y ahí fue cuando comprendiste que, independientemente del camino que eligieras, embarazo o adopción, tu familia ya estaba completa en el sentido más esencial. Porque la familia no es solo la cantidad de miembros que la conforman, sino la calidad del amor que se comparte en ella. A medida que explorabas estas opciones, también notaste algo más. La maternidad te había transformado profundamente. Ya no eras la misma persona que había comenzado este viaje años atrás. Habías aprendido a confiar más en ti misma, a aceptar que la vida no siempre sigue un guión preestablecido y que eso está bien. Habías descubierto la importancia del apoyo emocional, de la comunidad, de la capacidad de compartir tu historia para ayudar a otros. Y lo más importante, habías aprendido que la maternidad no es una meta que se alcanza cuando se tiene un hijo en brazos, sino un viaje continuo de aprendizaje, crecimiento y amor. Entonces, en esta nueva etapa, decidiste hacer algo que jamás habrías imaginado cuando iniciaste tu camino en la infertilidad. En lugar de enfocarte en la meta, decidiste disfrutar del proceso. En lugar de obsesionarte con los resultados, decidiste confiar en que el camino correcto se revelaría en su momento. En lugar de dejar que el miedo guiara tus decisiones, elegiste permitirte soñar, abrirte a las posibilidades, confiar en que, sea cual sea la forma en que tu familia crezca, será de la manera en que tenía que ser. Y así, con esta nueva perspectiva, continuaste tu camino, seguiste disfrutando de Juanito, de cada día a su lado, de cada sonrisa suya, de cada momento que compartían juntos, seguiste explorando las posibilidades de ampliar tu familia sin presionarte, sin dejar que la ansiedad tomara el control. Y con cada día que pasaba, sentías que, sin importar lo que el futuro trajera, ya habías encontrado la mayor enseñanza de todas, que la felicidad no depende de un solo resultado, sino de la capacidad de abrir el corazón a todo lo que la vida tiene para ofrecer. Ahora dime, ¿cómo ha evolucionado tu visión de la maternidad con el tiempo? ¿Cómo has aprendido a soltar el control y permitir que la vida te guíe en este proceso de expansión familiar? A medida que avanzabas en este proceso de expansión familiar, te diste cuenta de que la maternidad no solo transformaba tu vida, sino también tu manera de ver el mundo. La perspectiva con la que antes enfrentabas los desafíos, la forma en que interpretabas el concepto de familia, incluso la manera en que te relacionabas con la incertidumbre, todo había cambiado. Antes, la maternidad era un destino, un objetivo a alcanzar después de un largo camino de lucha. Ahora era un proceso vivo, un aprendizaje constante que evolucionaba día a día. Y parte de esa evolución implicó aprender a soltar el control. Porque si algo te había enseñado tu historia, era que la vida rara vez sigue el guión que imaginamos. Durante años intentaste forzar un resultado, buscando respuestas, soluciones, estrategias que te permitieran lograr ese sueño de ser madre, pero cuando finalmente soltaste el control y dejaste que la vida siguiera su curso, sucedió lo inesperado. Encontraste paz, gratitud y la capacidad de aceptar que cada experiencia tiene su propio tiempo y propósito. Ahora, con Juanito en tus brazos y con la posibilidad de ampliar la familia en el horizonte, te dabas cuenta de que el verdadero crecimiento no estaba en la cantidad de hijos que pudieras tener, sino en la manera en que vivías la maternidad. Y vivirla plenamente significaba aprender a disfrutar del presente,
sin estar siempre proyectando el futuro. Significaba no permitir que el miedo dictara tus decisiones, sino dejar que el amor y la confianza fueran los motores de cada paso que dabas. Esta nueva visión también cambió tu relación con el concepto de éxito y fracaso. En el pasado, cada intento fallido de embarazo se sentía como un golpe devastador, como una prueba de que algo estaba mal, de que no estabas logrando lo que se suponía que debía ser natural. Ahora, con el tiempo y la experiencia, comprendías que no se trataba de éxito o fracaso, sino de caminos distintos. Algunos caminos te llevan directamente a donde quieres estar, mientras que otros te llevan a lugares que nunca imaginaste, pero que resultan ser igual de valiosos. En este proceso de reflexión, volviste a pensar en todas las mujeres y parejas que aún estaban en el camino de la infertilidad. Personas que, como tú en su momento, sentían que su valor y su felicidad estaban atados a la posibilidad de ser padres. Y por eso te diste cuenta de que tenías algo más que compartir. Más allá de tu historia personal, tenías una enseñanza que podía ayudar a otros. La certeza de que la vida sigue siendo hermosa, independientemente del resultado de un tratamiento, independientemente de si la maternidad llega de una forma u otra. Fue entonces cuando decidiste darle un propósito aún mayor a todo lo que habías vivido. Más allá de compartir tu historia en redes sociales, comenzaste a involucrarte activamente en ayudar a otros que estaban en la misma situación. Algunas veces simplemente escuchando, otras ofreciendo palabras de aliento desde tu propia experiencia y en muchas ocasiones simplemente recordándoles algo que a veces es fácil olvidar en medio del dolor, que la vida tiene muchas formas de darnos amor y que la felicidad no se define por una sola circunstancia. A través de esta labor, también comenzaste a notar algo fascinante. Cuando uno da sin esperar nada a cambio, la vida siempre encuentra la manera de devolverlo. Y en tu caso, ese regalo vino en forma de claridad. Cuanto más compartías tu experiencia, más entendías que no necesitabas una respuesta inmediata sobre si continuar con la adopción o intentar otro embarazo. No había urgencia, no había presión, solo había la certeza de que, sin importar el camino que eligieras, sería el correcto. Y en ese momento de apertura y aceptación, algo maravilloso sucedió. Dejaste de ver la maternidad como una lucha y comenzaste a verla como un regalo. No un regalo garantizado, sino uno que la vida nos da de diferentes maneras. Para algunos llega con facilidad, para otros llega después de un largo camino y para otros más llega de formas inesperadas como la adopción o la maternidad en comunidad, donde el amor se extiende más allá de los lazos biológicos. Ahora, cuando mirabas a Juanito, ya no veías solo el reflejo de años de lucha. Veías la prueba de que la vida siempre encuentra formas de sorprendernos. Veías la evidencia de que la resiliencia, la paciencia y la capacidad de confiar en el proceso valen la pena. Veías en sus ojos la respuesta a todas las preguntas que alguna vez te hiciste, que la maternidad no es solo un título, sino una experiencia que se vive con amor, sin importar cómo se llegue a ella. Y con esta nueva perspectiva, seguiste adelante, abierta a todas las posibilidades, sin miedo, sin ansiedad, simplemente disfrutando del presente y confiando en que el futuro traería exactamente lo que tenía que traer. Porque al final, no se trata de cuántos hijos tenemos, sino de cuánto amor ponemos en cada relación, en cada vínculo, en cada momento compartido. Ahora dime, ¿cómo ha sido para ti el proceso de ayudar a otros que están pasando por la infertilidad? ¿Qué impacto ha tenido en tu vida compartir tu historia con tantas personas que buscan respuestas y consuelo? Compartir tu historia con otras personas que están atravesando la infertilidad se convirtió en una de las experiencias más transformadoras de tu vida. Al principio, lo hiciste como un acto de liberación personal, como una manera de romper el tabú, de poner en palabras todo lo que habías sentido y experimentado, pero con el tiempo te diste cuenta de que había algo más poderoso en este proceso, el impacto que tenía en los demás. Cada mensaje que recibías, cada testimonio que llegaba a ti,
Cada persona que te decía, me has ayudado a ver esto de otra manera, te confirmaba que la conexión humana es una de las herramientas más poderosas que existen para sanar. Y es que la infertilidad no es solo un tema médico, es un viaje emocional, una prueba que pone a prueba no solo el cuerpo, sino la mente, el corazón y las relaciones. Es un camino que, muchas veces, se recorre en silencio, con la sensación de que nadie puede entender realmente lo que se siente. Pero cuando alguien se atreve a hablar, cuando alguien comparte su historia con honestidad, se rompe ese silencio. Y en ese momento, otras personas encuentran consuelo, porque se dan cuenta de que no están solas. El impacto de compartir tu experiencia fue profundo, no solo en quienes te escuchaban, sino también en ti misma. Porque al hablar de tu historia una y otra vez, al revivir los momentos difíciles, pero también los aprendizajes que surgieron de ellos, comprendiste aún más el valor de cada etapa del proceso. Entendiste que el sufrimiento, aunque duro, fue el camino que te llevó a donde estás hoy, que sin esas pruebas, sin esos desafíos, no serías la persona que eres ahora. Y entonces descubriste una nueva misión en tu vida: acompañar a otros en su propio viaje. No como alguien que tiene todas las respuestas, porque nadie las tiene, sino como alguien que puede tender la mano y decir, yo estuve ahí, sé lo que sientes y quiero que sepas que hay esperanza. A través de esta labor, te diste cuenta de que la infertilidad no define a las personas, que su valor, su felicidad y su plenitud no dependen de un resultado específico, sino de la capacidad de encontrar significado en cada experiencia. Y más importante aún, comprendiste que la maternidad no es solo biológica, que ser madre es mucho más que dar a luz, es dar amor, es criar, es cuidar, es estar presente. Esta comprensión también te ayudó a ver la maternidad desde una perspectiva más amplia. Ya no la veías como una meta a la que hay que llegar a toda costa, sino como un viaje que puede tomar diferentes formas. Para algunas personas llega de manera natural, para otras llega con esfuerzo y paciencia, y para muchas más llega de maneras inesperadas, a través de la adopción, del acompañamiento, de la enseñanza, del amor que se da y se recibe de muchas formas distintas. Y al llegar a este punto, volviste a hacerte la gran pregunta: ¿qué significa realmente ser madre? ¿Es solo el acto de traer un hijo al mundo? ¿O es la entrega, el amor incondicional, la capacidad de guiar y proteger a otro ser humano? En ese momento, comprendiste que la maternidad no es una única historia, sino muchas historias entrelazadas, que cada mujer, cada pareja, cada familia tiene su propio camino y que todos son igualmente válidos y hermosos. Y lo más importante, entendiste que no hay una sola manera de ser feliz, que la plenitud no depende de alcanzar un resultado específico, sino de la forma en que elegimos vivir cada día. Así que decidiste seguir compartiendo, seguir ayudando, seguir acompañando, porque si algo habías aprendido en este viaje era que el amor se multiplica cuando se comparte, y que en un mundo donde tantas personas atraviesan la infertilidad en silencio, cada voz que se alza para hablar de ello es un faro de luz en la oscuridad. Al final, lo más hermoso de tu historia no es solo que lograste convertirte en madre, es que, a través de tu proceso, descubriste una nueva forma de vivir, una vida basada en la gratitud, en la aceptación, en la confianza de que, aunque la vida no siempre nos da lo que queremos en el momento en que lo queremos, siempre nos da lo que necesitamos para crecer. Ahora, con Juanito en tus brazos y con el futuro aún abierto a todas las posibilidades, te das cuenta de que la maternidad no es el final de tu historia, es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y lo más hermoso es que, sin importar lo que venga después, sabes que estás lista para recibirlo con el corazón abierto. Gracias por compartir esta historia con nosotros, por abrir tu corazón y por recordarnos que, más allá de los desafíos, la vida siempre tiene formas inesperadas de regalarnos amor. Hoy nos has recordado que en medio del dolor, de la incertidumbre, del miedo,
sigue habiendo lugar para la esperanza, que incluso cuando la vida nos rompe los planes, cuando parece que todo se derrumba, podemos encontrar nuevas formas de construirnos, de reencontrarnos con lo que somos. Nos has mostrado que compartir es sanar, que hablar es liberar, que conectar es transformar, y que muchas veces cuando creemos que ya no queda nada por hacer, es justamente cuando sucede lo más inesperado, lo más hermoso. Yo siempre he pensado que el ser humano, por muy herido que esté, por muy roto que se sienta, tiene dentro de sí una fuerza que no se apaga. Y esa fuerza muchas veces se enciende justo cuando uno decide mirar el dolor de frente, sin máscaras, y decir, aún con todo esto, sigo adelante. Y tú, Marichu, lo has hecho, con lágrimas, con miedo, con dudas, pero también con fe, con alegría, con gratitud. Gracias por mostrarnos que no hace falta tener todas las respuestas para seguir caminando, que a veces basta con compartir el camino, con escuchar de verdad, con acompañar sin juzgar. Y gracias, sobre todo, por recordarnos que la felicidad no está en tenerlo todo resuelto, sino en vivir con el corazón abierto, agradecido y dispuesto a amar incluso en medio de la incertidumbre. Para mí ha sido un verdadero regalo esta conversación. Ojalá muchas personas que hoy nos han escuchado se lleven un poco de esa luz que tú has compartido. Porque esa luz, Marichu, no es solo tuya. Nace del amor que has puesto en ayudar. Y ese amor siempre, siempre deja huella.